Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones y cuidados, Señor, de esta semana. Gracias, Señor, que una vez más nos has dado la oportunidad, Señor, de acercarnos y buscar de tu ayuda, Señor, buscar de ti. Sinceramente, Señor, necesitamos que tú nos ayudes y necesitamos, Señor, que tú obres por nosotros. Hay muchas situaciones, Señor, hay diferentes cosas que están sucediendo que para nosotros, Señor, es muy fuerte e imposible, Señor, pero tú, Señor, nos puedes ayudar y tú, Señor, puedes darnos victoria y puedes darnos, Señor, la bendición de tu presencia. Cuídanos, Señor, al entrar a esta meditación y el estudio de esta semana, y todo te lo pido en tu dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, como ya saben, hemos estado estudiando la primera semana de los 40 días de oración. Así que en este momento estamos en el día número 3. Y el día número 3 se titula Los beneficios de recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Así que hemos estado hablando acerca de cómo hay dos experiencias que para el cristiano son muy importantes. El primero es aceptando a Cristo como su Salvador y pasando por las aguas bautismales. El segundo es el bautismo del Espíritu Santo. Dos experiencias únicas y muy importantes en la vida de un cristiano. En este tiempo nosotros vamos a ver entonces primero los beneficios que uno siente cuando uno ha pasado por el bautismo del Espíritu Santo. Algunos ejemplos nos dice, este libro nos da que primero tenemos un deseo de estudiar la palabra de Dios, am, un deseo de tener una vida de oración vibrante, así que vamos a pasar más tiempo en oración o bueno, vamos a pasar tiempo intencional en oración. Así no solamente se trata de tiempo, cuántas horas o cuántos minutos, sino que intencionalmente estamos haciendo un esfuerzo de orar y buscar a Dios en oración. Y también un arrepentimiento de nuestros pecados también es lo que vamos a sentir. Y luego también otro ejemplo es vamos a cambiar nuestro estilo de vida y las cosas o hábitos que hemos tenido o lo que hemos hecho también. Todas esas cosas vamos a ajustar y vamos a cambiar a la medida que tenemos el Espíritu de Dios trabajando en nosotros también. Así que, bueno, esos nomás son unos ejemplos. Y lo que yo me di cuenta al leer esa primera parte, a leer esos ejemplos y también podemos pensar en otras cosas más, también nos damos cuenta de que estas cosas en la experiencia cristiana, esas son las cosas que a veces tratamos de cambiar primero. Desde el momento cuando tal vez hemos tomado una decisión de acercarnos al Señor o cosas así, esas son las primeras cosas que tratamos de cambiar. O yo lo que quiero decir es que a veces tratamos de hacerlo por nuestra propia fuerza. Decir, bueno, esas son las cosas que necesito hacer, así que lo voy a tratar de hacer. Am, pero lo que me hizo reflejar este capítulo es cómo de diferente sería nuestra experiencia si en vez de decir o en vez de empezar a tratar de cambiar estas cosas primero, cómo de diferente sería nuestra experiencia si primero deciéramos, bueno, quiero clamar o pedir que el Espíritu de Dios me ayude primero entonces realizar estas cosas. Si invitamos que el Espíritu forme parte de nuestra vida primero, después dice la palabra de Dios que el Espíritu nos dará estos deseos y el poder también para ajustar estas cosas. Así que vamos a querer orar más, estudiar más, y diferentes cosas va a cambiar. Yo estaba reflejando que nuestra experiencia sería muy diferente si primero, antes de todo, clamaríamos primero por el Espíritu de Dios en nuestras vidas y después vemos los cambios que necesitamos hacer. Así que es necesario tener el Espíritu de Dios con nosotros para que tengamos una victoria. Si no, nos desanimamos muy rápido y no queremos continuar en lo mismo, pero si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la fuerza para continuar creciendo en sabiduría y conocimiento del Señor también. Así que
Y bueno, eso es lo que el siguiente punto que queremos ver en este momento también. Así que el primer ánimo es que nosotros busquemos primero el Espíritu de Dios y después vemos cómo el Espíritu nos ayuda a cambiar y transformar nuestras vidas. La siguiente lección, la segunda lección, es acerca del conocimiento. Quisiera leer un versículo que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Sí, Primero de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Sí, Primero de Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice, y es una pregunta. Dice, porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Así en 1 capítulo 2, versículo 11, nosotros entonces encontramos una lección, un principio muy importante, que el Espíritu de Dios tiene un conocimiento del Señor porque es el Espíritu de Dios. Así que cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, también podemos tener más conocimiento del carácter de Dios, porque el Espíritu de Dios conoce a Dios también. Y el ejemplo que o que acompaña este ejemplo, este versículo, viene del libro de Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. No los vamos a leer todos, pero es una parábola que Jesús estaba describiendo a sus discípulos. Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. Vamos a ver el versículo 12. Así que Mateo 25, versículo 12. Bueno, en versículos 1 al 13 está la parábola de las 10 vírgenes. Así que muchos que conocemos esta parábola, nosotros sabemos que habían unas vírgenes, unos que tenían aceite y las otras que no tenían suficiente para esperar la venida del Señor que estaban esperando. Así que versículo 12 dice algo muy interesante. Dice que vamos a empezar con versículo 8. A ver, creo que sí. Perdón, versículo 7. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, para que no os falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad. Y versículo 10 dice, y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 12 dice entonces que una frase muy importante para nuestra discusión en este momento es que él les dijo a las vírgenes que que no estaban preparadas con el aceite, suficiente aceite, les dijo que no las conocían, o no las conocían. Así que, y en esta parábola, el aceite representa el Espíritu de Dios y lo que nosotros deberíamos de siempre tener con nosotros, siempre preparado con nosotros. Así que lo que él está diciendo entonces a las vírgenes que no tenían el aceite o no tenían suficiente aceite con ellas, también no conocían, o bueno, el Señor no las conocían a ellas porque no tenían ese espíritu. El espíritu es el conocimiento de Dios, así que teniendo el espíritu podemos también tener un conocimiento más íntima del Señor. El ejemplo también o la comparación que hizo ese versículo y más adelante lo vamos a ver. Es acerca en una boda y un matrimonio también. Y bueno, más adelante vamos a ver cómo ese ejemplo nos ayuda a entender lo siguiente. Y una vez más, leyendo en el versículo, si vamos al libro bueno, quedando en el libro de Mateo, pero vamos al capítulo 7, versículos 21 al 23, también ahí nosotros vemos otro principio.
7, versículo 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Así que lo que el Señor desea para nosotros es que lo conozcamos íntimamente. Y la única forma como nosotros podemos conocer al Señor es de tener el Espíritu Santo con nosotros en cada momento y trabajando en nuestras vidas también. Así que simplemente conociendo las enseñanzas de Jesús o conociendo la palabra de Dios o el ministerio de Jesús no es no es algo que puede tomar el lugar de conociéndolo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Así que todo es necesario para nuestro crecimiento también. Y y se compara entonces al matrimonio porque dice que bautizándonos por la agua es como estar en el servicio del matrimonio. Pero después de que ya la pareja está casada y están a solas juntos, es ese tiempo de conocimiento, ese es como entonces se describe que es teniendo el Espíritu de Dios con nosotros. Lo podemos conocer un poco más y podemos conocer íntimamente. Y es en esta parte de conocimiento, teniendo el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que Satanás más se opone a la vida de un cristiano. Ese es el trabajo que él se pone lo más, porque él sabe que si nosotros tenemos el Espíritu de Dios con nosotros y tenemos el bautismo del Espíritu, ese poder que nos ayuda a vencer sus tentaciones de la misma forma como Jesús venció las tentaciones de Satanás en su tiempo por medio del Espíritu. Él sabe que esa es la misma victoria que nosotros vamos a tener y no, él no quiere que nosotros tengamos esa victoria. Así que desde el momento cuando uno desea clamar por el Espíritu, más Satanás se va a oponer a nuestras vidas, pero hay que seguir adelante porque es necesario para nuestro crecimiento. Otra lección importante que nos dijo es que esta experiencia no es una experiencia única, sino que es algo que uno tiene que hacer todos los días, todo el tiempo. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Pablo nos dice, nos anima a lo mismo también. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 16 dice, por eso no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. De día en día nosotros deberíamos de estar clamando por el Espíritu de Dios. Así que es una experiencia que se puede renovar todos los días y todas las mañanas también. Así que yo les animo, hermanos, ¿qué tal si nuestra experiencia pudiera ser, verdad? Tal vez unos minutos después de conectarnos después de terminar a las 6, ¿verdad? Decir una pequeña oración, Señor, llena mi vida de tu espíritu en este día. Y lo hacemos todos los días. La razón y la intención que nosotros queríamos lanzar este objeto de entonces orar cada mañana, no solamente para que esto tome el lugar de nuestra conexión con el Señor, queremos que esto sea una ayuda para eso. Así que después, tal vez unos minutos antes, unos minutos después, de seguir pasando un poco más tiempo con el Señor, íntimamente con Él. Así que mi ánimo para nosotros en esta mañana es que terminando a las 6, aquí en unos minutos que nos queda, clamemos por el Espíritu del Señor, clamemos y decíamos que Señor, llena mi vida de tu Espíritu. Así lo hacía Jesús. Desde el momento cuando él abría sus ojos y toda su vida estaba dirigida por el Espíritu de Dios. Él no hacía sus propios planes, sino que él simplemente seguía la dirección del Espíritu de Dios en ese día. Y nosotros podemos hacer lo mismo también. Ahora, quería leer un poco, terminando aquí, a lo que dice la hermana White también acerca de esta experiencia. Ella dice, diariamente recibió, hablando de Jesús,
Diariamente recibió un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, el Señor lo despertó de sus dormidos y su alma y sus labios fueron ungidos con gracia para impartir a otros. Eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros, hermanos, impartirnos lo que necesitamos para bendecir a los demás también. Y ella sigue describiendo, cuando el Espíritu de Dios toma posesión del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son eliminados. Se renuncia a las malas acciones. El amor, la humildad y la paz toman el lugar de la ira, la envidia y la lucha. La alegría toma el lugar de la tristeza y el rostro refleja a la luz del cielo. Hermanos, eso es lo que nosotros deseamos en nuestras vidas. Yo sé que eso es lo que deseamos. Y la palabra de Dios nos anima y nos dice que por medio del Espíritu de Dios, nosotros podemos tener esas cosas también. Así, hermanos, terminando en estos minutos, mi oración es que nosotros podamos clamar por el Espíritu de Dios una vez más juntos, al mismo tiempo orando por las peticiones que mencionamos hoy. Pero que el Señor nos bendiga con una porción de su espíritu cada día, cada momento, y que nuestro estilo o forma de vivir sea por la dirección del Espíritu de Dios también. Así, hermanos, les invito que oren conmigo en este momento y eso será nuestra oración en este día. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más, alegramos, Señor, en estar en tu presencia. Y Señor, al escuchar los beneficios, Señor, de tener tu Espíritu en nuestra vida, deseamos, Señor, ahora clamar en este momento que tu Espíritu, Señor, pueda llenar nuestra experiencia y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda estar siempre con nosotros cada día. Danos, Señor, la fuerza para vencer pecados. Danos, Señor, la fuerza para tener victoria, Señor, en nuestras vidas sobre las luchas que enfrentamos cada momento. Pedimos, Señor, tu bendición y pedimos tu dirección, Señor, en cada momento. Bendice cada familia y cada persona que está aquí también, Señor, en este momento. Guíalos, Señor, para que todos nosotros aquí estamos aquí podamos tener una experiencia donde el Espíritu de Dios, Señor, está llenando nuestras vidas. Cuidan de nosotros, Señor, cuidan de nuestras familias también, Señor, y todo te lo pedimos en tu dulce nombre de Jesús. Amén.